¿Qué tal? ¿Qué tal, estimados estudiantes? Les saluda su profesor Enrique de la Cruz, docente de Química. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tema muy importante. Como pueden ver ahí, el tema es ácidos y bases teoría. Por ejemplo, acá les he traído algunas cositas que ustedes no conocen. Entonces, a continuación, voy a probar un poquito de café. Sin azúcar, está puro el café. Vamos a probar un poquito, ¿ok? ¡Wow! Bueno, el sabor es amargo, ¿está correcto? Bien, vamos a pasar un poquito de sabor amargo porque acá tengo agua. Vamos a pasar un poquito. Bueno, ya está pasando. Muy bien, ustedes saben de que cuando yo hago uso del líquido elemento llamado agua, lo que estoy haciendo es bajando la concentración, ¿verdad? O sea, estoy diluyendo esa buena cantidad de sustancia de sabor amargo que es el cafecito. Acá te tengo el limón. ¿Quieres que me someta a prueba? Caramba, vamos a hacerlo ya. El limoncito. Bueno, tú ya sabes porque también lo has experimentado, ¿no? En el rico ceviche, la limonada, ¿no? Pero déjenme experimentarlo yo de manera pura. A ver. Increíble. Wow. El sabor es distinto. El sabor esta vez es agrio. ¿Está correcto? Ha quedado aquí el saborcito. Bueno, era una pequeña introducción que les he traído porque la química como ciencia es una ciencia experimental que estudia la materia. Si bien los ácidos y las bases son sustancias químicas que se van a diferenciar porque tienen diferentes propiedades, ¿verdad? Claro, tienen diferentes características, diferentes propiedades. Ahora viene la pregunta. Si yo tengo un abanico de sustancias químicas, ¿no? Una serie de fórmulas, por ahí, ¿no? Símbolos químicos, y me dicen, a ver, Enrique, ¿cuál de ellos es ácido y cuál de ellos es base? ¿Tú crees que yo voy a someterme a todo a estar probando? Lógicamente que no, porque hay sustancias químicas como los ácidos que son, caramba, disuelven metales. Imagínate qué te puede hacer a nivel de tus labios. Te puede quemar. Inclusive hay bases, como por ejemplo la soda cáustica, que usted no puede tocarlo porque te puedes quemar. ¿En base a qué criterios teóricos voy a poder comprender la diferencia entre una sustancia para llamarla ácido y a otra para llamarla base? En general, una sustancia química puede ser sustancia ácida o sustancia básica. La sustancia química puede ser una sustancia pura. Por ejemplo, el hidróxido de calcio es un sólido de color blanco, pero cuando yo hablo del ácido clorhídrico, generalmente se le representa así, ¿no? HCl, y acá se pone el AC, que es acuoso. O sea, que está disuelto en el agua, ¿verdad? Bueno, esto vendría a ser entonces una mezcla. Se le llama también la solución acuosa. ¿Está correcto? La solución acuosa. ¿Qué criterios teóricos contribuyen para su clasificación? Para que yo pueda clasificar a las sustancias y las llame que eres ácido o que eres base, yo debo de apoyarme en algo. Ese algo vienen a ser criterios teóricos. Vamos a comenzar con la teoría del señor Svan Arrhenius. Luego de Arrhenius se estudia la teoría de los científicos Bronsted y Lowry. Luego de Bronsted y Lowry sigue una tercera teoría, que es la teoría del señor Lewis. Teoría de Arrhenius. Para Arrhenius tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas que son importantes. Que las sustancias químicas que vamos a analizar para clasificarla como ácido o como base, debe estar en estado iónico o debe estar en condición disociada y que libere iones o que forme iones de su cuerpo. Entonces por acá voy a decir lo siguiente. Sustancia que disuelta en agua, H2O, se ioniza o se disocia liberando iones. Si los iones son los iones hidrógeno, según Arrhenius, esa sustancia química será
un ácido. Pero si este cuerpito libera iones hidróxido, entonces Arrhenius lo llama base. ¿Está correcto? Ahora, si queremos más o menos ver, esto de que se disocia, de que se ioniza, bueno, acá tengo un vasito. En este vasito tenemos un líquido elemento que es el agua. Vamos aquí a anotarlo. H2O, y el agua es un líquido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a disolverlo. ¿A quién, profesor? A este cuerpito que está acá, que lo tengo en una cucharita. Profe, ¿quién es ese cuerpito que se encuentra ahí? Bueno, vamos a poner el hidróxido de sodio, NaOH. Este hidróxido de sodio, jovencitos, es un sólido. Este sólido mezclado con el agua, en primer lugar, se representa así. ¿Qué significa esto? Que el sólido se encuentra disuelto en agua. Agua es acuoso. ¿Está correcto? Por lo tanto, aquí ¿qué cosa va a haber? Aquí lo que vamos a encontrar van a ser iones. ¿Por qué dice profesor iones? En este caso particular, él es un compuesto iónico. Tenemos que recordar el tema de enlace químico, catión-anión, ¿verdad? Pero el agua, como es una sustancia polar, el agua tiene atracción por las cargas de signo positivo o negativo. Entonces, como acá tú ves que hay carga positiva y negativa, la parte negativa del agua, porque el agua es un dipolo, recuerda, esa parte negativa se atrae a la parte positiva. Y esto va a hacer que el sodio se separe del ion hidróxido y queden así. Profesor, pero estaban unidos. Sí, pero el agua se encargó de separarlo. ¿Cómo se llama ese mecanismo, profesor? ¿A ese mecanismo se llama ionizar? No. A ese mecanismo se llama disociar. Profesor, ¿pero no es lo mismo? No. Disociar es separar algo que ya era iónico. Ionizar es obtener iones de algo que no lo era. Eso lo veremos luego en más ejemplos. El caso del enlace covalente, por ejemplo, las moléculas polares en el agua interactúan y experimentan el proceso de ionizarse. ¿Dónde está el agua? El agua está en todas partes. Ah, estos puntitos que pone usted son las moléculas de agua. Exacto. Profe, yo me preguntaba por qué no se vuelven a unir. Si cargas de signo contrario se unen, ¿sí o no? Claro, lo que pasa es que las moléculas de agua rodean a cada una de ellas y forman un enlace que se llama el enlace ion-dipolo. Este sodio está rodeado de moléculas de agua. De igual manera, el ion hidróxido... Profe, ¿dónde están las moléculas de agua? Vamos a suponer que son estas. Ah, qué interesante, profe. Ahora sí ya estoy entendiendo qué significa acuoso. Claro, acuoso implica de que está rodeado cada ion de moléculas de agua. Ya, acá hay un enlace que se llama el enlace ion-dipolo. Ahora viene la pregunta tuya. Profesor, este evento en el cual ha ocurrido la disociación, como usted lo llama, ¿se puede representar mediante un esquema? Sí, justamente aquí voy a comentarte ese esquema. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, el NaOH, se encontraba disuelto en agua, ¿verdad? Pero cuando el agua lo disocia, se obtiene sodio y se obtiene ion hidróxido. Entonces, según la teoría de Arrhenius, este cuerpo está liberando iones OH. Si libera iones OH, ¿qué cosa vendría a ser? Una base. Por esa razón, Arrhenius al hidróxido de sodio lo clasifica como una base. ¿Está correcto? Profe, ¿podría poner usted un ejemplo de una sustancia que sea ácida? Claro, vamos a poner el ejemplo más conocido y muy necesario que lo vuelvas a saber, el ácido clorhídrico. Pero lógicamente que para que sea ácido clorhídrico tiene que estar en solución acuosa. Entonces el agua, en este caso, no va a disociar. Jovencitos, en este caso lo que va a ocurrir es que el agua va a ionizar al
cloruro de hidrógeno. Originalmente te comento de que él es un gas. Cuando este gas se mezcla con el agua se acerca y comienza a romper los enlaces hidrógeno-cloro. Y esto hace que se obtenga por acá el catión hidrógeno más el anión cloruro. Debido a que este cuerpo en agua libera iones hidrógeno, se le va a llamar ácido. ¿Por qué? Porque ácido es todo cuerpo que libera hidrógenos de su cuerpo. ¿Ok? Entonces a este señor lo llamaré el ácido. Sin embargo, hay más ácidos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes de que este ácido, que aquí lo voy a colocar, su nombre se llama el ácido sulfúrico. Entonces aquí voy a colocar el AC, que significa acuoso. ¿Qué ocurre? El agua va a disolver. En este caso se van a obtener dos iones hidrógeno más el anión llamado anión. Otra vez podríamos decir entonces de que este cuerpo se llamará ácido debido a que libera iones hidrógeno. A estos iones hidrógeno también se le conoce como protón. Se le llama protón. Por esa razón a veces es bueno saber de que a este ácido, para diferenciarlo del otro, lo diferenciamos en la cantidad de iones hidrógeno que ha liberado. Si ha liberado dos hidrógenos, se le llama el ácido diprótico. Diprótico. Y si libera uno, se le llama el ácido monoprótico. Monoprótico. Profe, está fácil su teoría, muy sencilla su teoría. Profe, al igual que usted dijo aquí, monoprótico y diprótico para ácidos, ¿también habrá algo del mono y del di para la base? Claro, ya tú estás queriendo generalizar. Y la respuesta es sí. En este caso, podríamos decir que es un monobásico o una base monohidroxilada. ¿Por qué monohidroxilada? Porque libera un grupo hidróxido. Pero si yo te pongo el caso, por ejemplo, del hidróxido de calcio, que tiene dos OHs, entonces estaríamos liberando por acá dos. Y tú lo llamarías la base dihidroxilada. Ya, eso no te preocupes, que lo vamos a hacer en aplicación. Ahora viene una pregunta muy interesante, joven. Una pregunta que permite, mediante este ejemplo y otros, porque también hay otros ejemplos, puede plantear de que es necesario que, tengamos una teoría un poquito más potente que esta teoría inicial planteada por el señor Van Arrhenius. Ay, profe, pero dígame por qué, profesor. Ok. Joven, yo tengo una pregunta muy interesante. Esta sustancia química que aquí tú lo ves se llama el amoníaco. ¿Es ácido o base según la teoría de Arrhenius? Entonces lo que usted hace es lo siguiente, profesor, para decirle si es ácido o base, déjeme primeramente apoyarme en sus ejemplos. A ver, lo llamó base porque libera OH y lo llamó ácido porque libera H positivo. Entonces, fácil. Si libera OH, implica que el cuerpo tiene al OH, porque si no lo tiene, no lo puede liberar, ¿no? Una lógica sencilla, ¿sí o no? Libera iones H positivo si el cuerpo tiene hidrógeno, porque si no lo tuviera, no lo puede liberar. Joven, esa misma lógica nos permite decir lo siguiente. El amoníaco es un ácido. ¿Por qué es un ácido? Porque tiene hidrógeno y lo puede liberar. Oye, pero ¿por qué no es una base? Profesor, no es una base porque el amoníaco no tiene OH. Entonces, para mí, contundentemente, apoyándome en la teoría de Arrhenius, para mí, profesor, es un ácido. Se podría deducir que es ácido. Ojo, se podría deducir. Sin embargo, jovencitos, hay muchas formas de comprobar que el señor amoníaco no es un ácido. Por eso acá yo pongo: experimentalmente en medio acuoso, el amoníaco disuelto en agua, jovencitos, es base. Profe, usted dijo que hay varias formas. ¿Podría mencionarme una, profe? Mira, una manera sería lo que yo acabo de hacer con el café. ¿Qué hice? Lo probé. Sí, profe, pero también usted me dijo que no todo se prueba porque le puede quemar o se puede de repente intoxicar, profe. Correcto, caramba, mi cuerpo hay que protegerlo, no voy a estar probando todo, ¿no? Muy bien, buena observación. Jóvenes, entonces, si no puedo probar, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Los ácidos y las bases se pueden reconocer con el uso de indicadores colorimétricos. ¿Te acuerdas que vimos lo que era el tornasol, lo que era la fenolftaleína? Bueno, aquí, jovencitos, conviene usar la fenolftaleína. Usted le echa una gotita del fenolftaleína en la solución acuosa del amoníaco disuelto en el agua, y esa gotita que cae, que inicialmente es incolora, se torna de color rojo grosella. ¿Y eso qué te está indicando a ti? Te está indicando la presencia de iones OH. Y si hay iones OH, es una
base. Contundente, profesor. Contundente. El amoníaco es una base. Señora Renius, ¿qué pasó? Señora Renius, ¿qué pasó? Jovencito, Enrique. Sí, ¿qué pasó? Gracias por lo de jovencito. Lo que ha pasado es que la teoría de Renius tiene limitación. Pero por esa limitación yo no voy a darle con palo a Renius y decir, caramba, no sirve. No, caramba. Al contrario, jovencitos. Esta teoría de Renius fue la primera teoría, fue el pionero en hablar de las teorías ácidos y bases. Así que tranquilo, Arrhenius, estamos contigo. Vámonos ahora a la teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría va a cubrir aquellos vacíos que de repente la teoría de Arrhenius nos haya dejado, ¿sí o no? Incluso este principal vacío. Porque esta teoría de Bronsted-Lowry debe de justificar, teóricamente hablando, que el señor amoníaco es una base y no un ácido. En esta teoría de los señores Bronsted y Lowry se introduce un concepto que aquí no se mencionó. Para Bronsted y Lowry, jovencitos, ocurre un fenómeno de reacción que se llama reacciones de protólisis. En este caso, la especie química a la cual vamos a clasificarla y llamarla ácido-base puede ser una especie iónica, o puede ser una especie molecular. Puede ser especie iónica o especie molecular. Claro, la ventaja de esta teoría, jóvenes, que es más amplia, es que nos permite clasificar iones. O sea, cuerpos que tengan carga negativa o carga positiva también tienen el atributo de ser llamados ácido y ser llamados base. Entonces, en esta teoría, para yo decir que un ion o que una molécula es ácido o es base, estas especies deben de interactuar entre sí. Y producto de esa interacción, algo va a ocurrir. Aquella sustancia, aquella especie que cede iones hidrógeno, o sea que cede protones, los señores Bronsted y Lowry lo clasifican como el ácido. ¿Qué es un ácido? Es toda sustancia que cede protones. Profesor, una pregunta. ¿Se parece a lo que usted acá ha anotado? Porque usted dice que se libera iones hidrógeno, lo llama ácido. Y acá también ocurre lo mismo, solo que usted pone la palabra cede. Profesor, pero si usted dice cede, me imagino que si él cede, alguien lo acepta. Claro, muy bien. Si él cede, es porque alguien lo acepta. Entonces, si el ácido es la especie que cede, que da, que dona, ¿ok? Entonces, alguien lo acepta. Y ese alguien que lo acepta, jovencitos, viene a ser la base. Ya. Sí, profesor, porque yo soy muy observador, profesor. Estoy viendo que usted pone base cuando el cuerpo acepta hidrógenos. En cambio, el colega Arrhenius, ¿qué dijo? Que base es aquella sustancia que libera, que produce iones OH. Ahí está la diferencia. Otra diferencia está en que en la teoría de Arrhenius solamente se ciñe al solvente agua, cosa que aquí se da apertura a cualquier disolvente. Lógicamente, a cualquier disolvente que disuelva, valga la redundancia, a la sustancia ácida y a la básica que van a interactuar. ¿Por qué van a interactuar? Porque según la teoría de Bronsted y Lowry, jóvenes, el ácido y la base experimentan reacción. ¿Y cómo se llama la reacción? Se le llama la reacción de protólisis. Ahora sí, profesor, hay bastante coherencia en lo que usted dice. Profe, ¿qué cosa es esto? Caramba, se ve bastante interesante el dibujito. Exacto. He tratado de hacer algo bonito para que tú veas un poquito que las ecuaciones también se pueden manifestar mediante esquemas. Ya, voy a partir del esquemita. A ver, comienzo esto y ponte las pilas y concéntrate en esto, joven. Acá he dibujado un vasito, mira. Solo que este vasito no tiene un límite, porque puede ser un vaso gigante, imagínate, ¿no? Tanto para acá y tanto para allá, ¿no? Un vaso cualquiera, ¿ya? Y dentro de ese vasito cualquiera, por decir así, tenemos al agua. Acá tú estás viendo la molécula de agua. Acá tenemos más moléculas de agua. ¿Está correcto? O sea, es un vaso que contiene agua. Y ese líquido elemento agua está interactuando con el amoníaco. Acá tenemos al amoníaco. Profe, o sea, usted me va a explicar que el amoníaco es una base. Sí, pero te voy a explicar que el amoníaco es una base según
la teoría de Browne-Lowry. Ok. ¿Qué cosas nos dicen los señores Browne-Lowry? Nos dicen que para que yo clasifique a un ácido o a una base, tiene que haber la reacción de protólisis. ¿En qué consiste eso? En que las especies que van a ser clasificadas van a interactuar. Por ejemplo, aquí en mi esquemita, lo que está interactuando vienen a ser las moléculas de amoníaco con las moléculas de agua. Entonces, aquí algo ocurre entre ellas. Algo ocurre entre ellas y mire lo que pasa. Este es el antes y este es el después. A ver, ¿qué le pasó? A ver, déjeme comprobar, profesor. Usted había dejado 1, 2, 3 moléculas de amoníaco. Vamos a ver si acá ocurre lo mismo. 1, 2 y 3. Bien, profe, siga. Profe, usted había puesto 1, 2, 3, 4 moléculas de agua. A ver. 1, 2, 3 y 4. Chévere, profe. Profesor, aquí ha ocurrido algo. ¿Qué cosa ha pasado acá? Caramba, mira lo que ha pasado. Joven, analiza todo lo que está dentro de esta silueta verde. Este es el antes y este es el después. Caramba, ¿qué cosa ha pasado? Jóvenes, quiero que tú te des cuenta. Deduce, es yéndome a la derecha. ¿Está correcto? Lo que ha ocurrido, jóvenes, es una reacción que se llama la reacción de protólisis. Observa, el amoníaco tenía el nitrógeno, ¿cuántos hidrógenos? Tenía 3, pero ahora este nitrógeno tiene 4. ¿Qué pasó? El agua tenía 2 hidrógenos. ¿Y qué le pasó al agua? Profesor, le falta un hidrógeno. No, lo que ha ocurrido es que ese hidrógeno ahora lo tiene nitrógeno. Oye, ¿qué haces con mi hidrógeno? Tú te preguntarás. Y el nitrógeno responde, es que yo lo he aceptado. Tú has cedido y yo he aceptado. Eso ha pasado. Sí. Jovencito, lo que ha ocurrido es de que este hidrógeno ha pasado para acá. Claro, entonces como se han atraído las moléculas, este nitrógeno captura al hidrógeno y el agua queda como OH. Sí, profesor, pero el oxígeno se molestará si deja que su hidrógeno se vaya. Sí, correcto. Mira, el oxígeno tiene 6 electrones, ¿está correcto? Con los hidrógenos hace 8 y se cumple su octeto. Pero cuando este hidrógeno se va con el nitrógeno, el oxígeno le exige que deje su electrón. Entonces, el hidrógeno se va pero deja su electrón, de tal manera que el oxígeno sigue con octeto. Pero se forma lo que se llama el ion hidróxido, o sea, se forma el OH negativo. El ion hidróxido, sí. Y el amoníaco, al ganar un hidrógeno positivo llamado protón, hace que toda esta estructura, jóvenes, quede con carga positiva. Y esto es lo que se llama el ion amonio. Ya entiendo. Profe, ahora ya entiendo qué es protólisis. Bien, entonces, para terminar esta parte, que es importante, como te das cuenta, aquí estamos observando lo que es la reacción de protólisis. ¿Por qué? Porque hay intercambio de protones, ¿sí o no? Bien, finalmente, no se olvide usted que en todo sistema Bronsted-Lowry llegamos a alcanzar el equilibrio. Acá vamos a colocar equilibrio iónico por la presencia de cationes y aniones, equilibrio iónico molecular. Así es. Ahora, una pregunta tuya sería, profesor, si bien es cierto tenemos un equilibrio iónico molecular, entonces, ¿podemos hablar de una constante de equilibrio? Claro. Así como tú conoces el casus C y el casus P del equilibrio molecular, ¿no?, de temas anteriores que hemos visto, acá también hay un equilibrio. Y también hay una constante que es la constante de acidez para el caso de los ácidos y constante de basicidad para el caso de las bases. Eso lo veremos más adelante. Bien,
Ahora, este evento, ¿cómo lo represento mediante una ecuación química? A modo de ecuación química, este evento lo puedo representar así. Yo tenía inicialmente el amoníaco, que es el NH3, y este amoníaco está interactuando con el agua, H2O. Perfecto. Entonces tú analizas este proceso de ida, porque recuerda que es una reacción reversible de ida. Hemos indicado que el amoníaco es una base y como toda base acepta protones. Agua, caballero, tienes que ceder tu hidrógeno. El agua cede su hidrógeno y el amoníaco lo acepta. Entonces, si el amoníaco lo acepta, el amoníaco vendría a ser una base. Mientras que el agua vendría a ser un ácido. ¿Está correcto? Entonces, si el amoníaco acepta un hidrógeno, el amoníaco se convierte en amonio. Ahí lo tienes. Y el agua, al ceder un hidrógeno, el agua se convierte en ion hidróxido. Justamente la presencia de ion hidróxido justifica por qué tú eres una base. A ver, ¿por qué eres una base amoníaco? Yo soy base porque en presencia con el agua obligo a que el agua se convierta en ion OH. ¿Te das cuenta? En ion OH. Entonces, esto es de ida, ¿está correcto? Sin embargo, también un proceso ocurre de retorno, en el cual ahora esta parejita interactúa para regenerar a estos de aquí. ¿Ya? En este caso vamos a colocarlo hacia la izquierda. Listo. Ahora el ion amonio va a ceder su hidrógeno. Por lo tanto, el ion amonio, ¿qué sería? Un ácido, ¿sí? Mientras que el ion hidróxido viene a ser una base. Correcto, muy bien. Entonces, acá tenemos, profesor, dos bases y tenemos dos ácidos. Exacto. Dos ácidos y dos bases. Esto es importante que lo sepas porque hay preguntas en las cuales nos indican, ¿no?, quiénes son ácidos, quiénes son bases, y tú tienes que saberlo, identificar. Ahora aquí surge un concepto nuevo, pares conjugados. Son pareja ácido-base presente en el equilibrio. Para diferenciar a esta base de esta base, a esta base le llamaré la base conjugada y a este ácido lo llamaré el ácido conjugado. En algunos libros tú vas a encontrar base 1, base 2, ácido 1, ácido 2. Pero es relativo en realidad esa parte. El amoníaco, pareja conjugada, que vendría a ser el ion amonio. Mientras que el agua, que actúa como ácido, su parejita, la base, vendría a ser el ion hidróxido. Vamos a decir de que el amoníaco base es conjugado de el ion amonio ácido. A esos jóvenes se le llama el par conjugado. De igual manera, el agua, que actúa como ácido, ahora su pareja vendría a ser el ion hidróxido. Y acá tendríamos el par conjugado. Entonces, son teorías, dos que hemos expuesto, que tienen que ver con la clasificación de los ácidos y de la base, ¿verdad? Haciendo un resumen rapidito nomás, en el caso de la teoría de Arrhenius. Para Arrhenius, el solvente es el agua. La sustancia, al disolverse, libera iones hidrógeno o libera iones OH. Si libera iones hidrógeno, ¿qué viene a ser? Un ácido. Si libera iones OH, ¿qué viene a ser? Una base. Para que lo libere, en su composición química debe tener o bien hidrógenos o debe tener el grupo OH. En el caso de Bronsted y Lowry, concreto, la especie química a la cual se va a clasificar como ácido o como base puede ser un ion o una molécula, en el cual el requisito ¿cuál es? De que estas moléculas interactúen mediante una reacción química llamada la reacción de protólisis. El que cede protones, ¿no?, viene a ser ¿qué cosa? Un ácido, ¿no? Acá podríamos colocar, en vez de ceda, podríamos decir cede, ¿no? El que cede protones vendría a ser un ácido y el que lo acepta vendría a ser una base. Y finalmente decirte que en este proceso Bronsted y Lowry se alcanza un sistema en equilibrio iónico molecular que tiene todas las características de un equilibrio químico como lo hemos visto. Esperamos de que esta clase haya sido muy interesante para ti y síguenos que vámonos a la siguiente grabación.